Sistemas informáticos. Podemos definir el ordenador como una máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información que permiten procesarla en base a los programas almacenados en dicha memoria. Podemos diferenciar dos elementos básicos en un ordenador. Hardware consiste de los dispositivos físicos internos y externos conectados entre sí que componen el ordenador. Software, programas e instrucciones que se ejecutan en el ordenador. Externamente, en un ordenador de sobremesa distinguimos la torre y una serie de periféricos de entrada o salida. En el interior de la torre se alojan otros componentes como los periféricos de almacenamiento y el núcleo fundamental del ordenador, la CPU y la memoria principal. Placa base. Es una placa de circuito impreso a la que se conectan los demás dispositivos, permitiendo una comunicación rápida entre ellos. CPU o procesador. La unidad central de proceso, CPU o procesador, se inserta en un zócalo de la placa base y se ocupa de ejecutar las instrucciones que el sistema operativo almacena como binario en la memoria RAM. Su velocidad se mide en GHz, aunque no es el único parámetro a tener en cuenta, como el número de núcleos o la cantidad de caché interna. Ventilador o disipador. Consta de una rejilla de aluminio o cobre y un ventilador sobre la misma. El conjunto se coloca encima del procesador para que éste no se caliente, aplicándose además una masilla térmica que permite un contacto total entre ambas partes. Memoria RAM. Son módulos de memoria en los que se almacenan los programas en ejecución, es decir, los que utilizamos mientras el ordenador está encendido. Una vez apagados se borran y estos programas solo podrán quedar almacenados en el disco duro. Tarjeta gráfica. Se encarga de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información representable en el monitor, televisor u otro dispositivo gráfico de salida. Disco duro. Es el dispositivo de almacenamiento masivo más importante. A diferencia de la memoria RAM, es no volátil, es decir, en él se guarda el software incluso cuando el ordenador está apagado. Como se observa en la imagen, internamente está formado por una serie de discos metálicos apilados, con un rotor que los hace girar y unas cabezas de lectura-escritura que se desplazan por la superficie de estos discos mientras giran, a modo de tocadiscos. Unidad de estado sólido SSD. Es utilizada para el almacenamiento masivo al ser también una memoria no volátil como el disco duro. Usa la tecnología de las memorias flash en lugar de discos giratorios y cabezas de lectura-escritura. Son 10 veces más rápidas que los discos duros, aunque también 10 veces más caros. Fuente de alimentación. Distribuye la corriente eléctrica a todos los componentes del ordenador por medio de una serie de cables con diferentes voltajes, agrupados en conectores de distinta forma. Buses son los cables de datos que unen algunos componentes del ordenador, como la controladora de disco situada en la placa base, con el disco duro y las unidades ópticas. Otras tarjetas, como una sintonizadora de TV, capturadora de video o las tarjetas de sonido y de red, que aunque en las placas base actuales suelen aparecer integradas, podemos instalar otras de mayores prestaciones en los slots correspondientes.